de Libertad y Punto para seguir analizando la situación interna que se vive en la isla, las nuevas noticias, contextualizar y bueno, siempre generar discusión, que es parte del trabajo nuestro, ¿no? Que se genere debate sobre los distintos temas de actualidad. Bueno, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Cuáles son los temas que han principalmente resultado interesantes discutir? ¿Cómo está la actualidad interna? Bueno, desde lo interno yo tengo una noticia bastante fresca, no tengo todos los datos aún, pero es que evidentemente el régimen ahora ha arremetido una nueva ola de subir impuestos con la gente que tiene que ver con la renta de habitaciones para el turismo. Y es que hay algunas zonas donde cobran 30 CUC, ¿no? El equivalente como a $30, y lo van a subir a 50. Bueno, tengo que decirte que no es solamente la renta. O sea, hay otras actividades, como ellos llaman, cuentapropistas, que también ya le están subiendo los impuestos. Y hay que recordar que como ellos han estipulado en los últimos tiempos, esa subida de impuestos son prerrogativas que tienen las localidades, ¿no? O los distintos ministerios, ¿no? Ellos se pueden tomar la atribución de subir los impuestos. Y en el caso de la renta, bueno. La persona que me lo dijo, que es un arrendador, me lo comenta con una opinión que le toca en lo más íntimo. Dice, ahora que la tiranía sabe que no hay turismo, que es evidente que hay una baja tremenda, ¿cómo van a subir los impuestos? Evidentemente hay una malintención con el sector cuentapropista, ¿no? Bueno, la idea es, de una manera muy sutil, vamos a decirlo así, irlo mermando sin que sea de una manera oficial. La licencia. Sí, o sea, desgastarte, es lo mismo que le hacen prácticamente a la oposición. No, es el modus operandi. Yo trato de preguntarme por qué este golpe ahora, y bueno, generalmente cuando hemos ido nosotros por ahí, digamos, por La Habana Vieja, todos estos hoteles nuevos que están haciendo en la zona de Prado y Malecón, no, pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú estás haciendo todos esos hotelazos, tipo la Manzana, que el Hotel Manzana, que el Pinky, vas a decir, bueno, si me voy a quedar vacío en los hoteles, que ya es la inversión pura y dura directa, tengo que eliminar a la competencia del sector privado. De todas formas, yo no creo que eso les vaya a generar ganancia tampoco, ni una removida del flujo turístico hacia sus hoteles. ¿Por qué? Porque esos hoteles realmente son carísimos. Y lo que ocurre con los cuentapropistas es que las habitaciones son 30, 25, 35, 40 máximo por habitación. Los hoteles de esa calidad deben estar mínimos en 60 días. El problema no radica en eso, el problema radica en cómo el particular, habiendo en estos momentos una baja de turismo, cómo él va a mantener, porque independientemente si tú alquilas o no alquilas, tienes que pagarle al Estado. Y ahora tienes que pagarle más. Y entonces, lo asfixia, lo está asfixiando. Sí, pero el tema que habla Claudio también es muy claro, Ángel, porque se supone que el régimen está tratando, por una parte, de que no haya enriquecimiento, como ellos han estado divulgando. Por otra parte, ellos anunciaron que iba a haber un aluvión de turismo americano. Ese aluvión no llegó, se ha quedado completamente frenado. Y ellos sí se lanzaron en algunas inversiones, no muchas honestamente, pero sí en algunas. Entonces ahora encuentran que esos hoteles que están terminando van a estar vacíos, que los que tenían van a seguir vacíos o con poco turismo, y entonces están creyendo, como siempre hacen, que apretando y cerrándole la entrada a los cuentapropistas, a ellos le va a llegar más. Pero lo que no acaban de entender es que las personas que ya escogieron a los cuentapropistas o a los pequeños emprendedores es porque muchos de ellos también conocen que los servicios que se dan en los hoteles son pésimos. Bueno, el caso reciente de la salmonela. Ajá. No sé cuántos turistas, creo que 20, en un hotel del estado, no recuerdo qué provincia, enfermos todos de salmonela. Entonces no hay manera, y bueno, se han dado el caso de otros videos de extranjeros en hoteles de 4 hasta de 5 estrellas, incluso muchas veces de la cadena de Meliá, de España, que plantean que no cumplen con los requisitos mínimos para ese tipo de categoría de 5 estrellas. En esa misma cuerda está que han prohibido tener 2 licencias. Si usted era peluquera y a la vez tenía la manicure, ya eso no puede hacerlo. Ellos han fundido algunas, pero no dejan, por ejemplo, si usted tiene paladar, tener renta. Ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que no dejan. En el segundo frente, hace unos días, pasaban por el noticiero de la televisión castrista un reportaje sobre este hotel que nunca nos enteramos ni siquiera que se estaba construyendo. De momento ya el hotel está listo, es un hotel que se anuncia como ecológico, ambientalista, para la práctica del senderismo. El senderismo en este caso ¿Sendero castrista, luminoso o...? El senderismo castrista, porque bueno, la en ruta, ese hotel seguro tour, tiene trabajo Sandelis. Sí, no, sí, es ese tipo de...
el tour que se ofrece, el paquete que se ofrece, contiene la visita al mausoleo del Segundo Frente, donde está Vilma y donde estará, esperemos que pronto, Raúl Castro. 32 habitaciones, ubicado en el municipio del mismo nombre. Dicha instalación inició su puesta en marcha el pasado 28 de agosto con el propósito de explotar las potencialidades del turismo de naturaleza y el conocimiento de la historia en una de las regiones más bellas de la provincia de Santiago de Cuba. Hotel Segundo Frente, especializado en turismo de naturaleza, cumple todos los requisitos internacionales para esta modalidad y se convertirá en referencia para otros desarrollados en el país. Es seguirle sacando dinero a toda la mitología esta. Bueno, pero que ellos están tratando de construir y que realmente se construye con muy poco, porque hace unos días que fuimos a Camagüey a visitar a algunos amigos, a ver algunas cuestiones. Cuando veníamos en la guagua para acá, en el autobús, habían 2 personas de estas de la típicas de izquierda que, bueno, se quedaron en Santa Clara. Feministas, venían con sí, con toda la historia esta. Y el asunto es que esa gente da muy poco en cuanto a réditos. Es que estábamos apostando, es que las oíamos conversando y estábamos apostando, y yo le decía a Antonio, a que se quedan en Santa Clara por la cuestión de que hay, sí, exacto. Bueno, además, esa es una mezcla ideológica horrible, ser feminista y guevarista, ¿no? ¿Sabe Dios? Es algo muy extraño. Bueno, hay una buena noticia esta semana, que es que Daniel Santovenia está, vamos a decir, de libertad. ¿Quién es Santovenia? Santovenia fueron aquellos cubanos patriotas que entraron en el año 1991 por Cárdenas, entraron en armamento, así como Pedro de la Caridad Álvarez Pedroso, y había otro, que no recuerdo el nombre, que se supone que lo hayan asesinado ahí en la costa, y ya acaba de cumplir 27 años físicos, más saben las rebajas estas anuales que hacen de 2 meses. Bueno, ya son los 30 años de condena que le hicieron cumplir hasta el último día, y finalmente está en la calle. Lo hicieron repatriarse obligadamente. Saben que si los presos o cualquiera que quiera irse de Cuba tiene que repatriarse para que pueda sacar el carnet de identidad, el pasaporte, y poder hacer la gestión entonces de salida definitiva de Cuba. Y bueno, ya está. Ha sido un periodo increíble, 30 años. Aquí hay todavía varios presos y siempre nombramos a Sosa Fortuny, que lleva entre los 2 periodos más de 40 años, Néstor Borges también, que lleva 20 años, y otros más que están por encima de 20 años, muy cerca de 20 años, y que han tenido que vivir en condiciones realmente deplorables, ¿no? Personas que han tenido un aguante y una entereza para sostener tantos años de cárcel es tremendo, ¿no? Y que al final el régimen ha manipulado un poco toda esta historia de las personas que en algún momento regresaban a Cuba a combatirlo con la vía armada, que era la vía que se había usado hasta ese momento, incluido por ellos. Bueno, es que ellos llegan al poder Ayler, en los años 80 todavía, y parte de los 90 todavía estaban en tráficos de armas con guerrillas y abasteciendo guerrillas. Todas las armas también que movieron en algún momento también de Vietnam hacia acá. O sea, el régimen, las armas que recientemente estaba moviendo a Corea del Norte. Exacto. O sea, ellos siempre han estado con eso. Sin embargo, han demonizado constantemente a estas personas que simplemente fueron valientes y dijeron, yo voy a Cuba a liberarla del castrismo. No, pero además, la otra cuestión es que yo creo que incluso hoy prácticamente no hay ninguna manera que no sea la vía armada, es decir, no hay una manera democrática o pacífica para liberarnos de este yugo castrista. Así que esa vía, quien la haya utilizado de alguna manera, tiene todo mi respeto, porque al ciudadano aquí no le dejan prácticamente otra opción. No, que la dictadura piense que son unos mercenarios o terroristas, como quieran llamarle, bueno, su lógica estaría bien, porque sabemos quiénes son ellos, pero desgraciadamente hubo personas que se encargaban de atender a los presos en Cuba que le dijeron que eran terroristas y que no ayudaban a terroristas. Es decir, ellos lo que han pasado ha sido terrible por parte del abuso constante de la dictadura, del régimen en esos 27 años, que fue constantemente vengativo. Yo creo que sería muy importante que ellos narren sus historias. Yo creo que es muy importante que ellos narren sus historias. Están muy dolidos, están muy gustados, realmente fueron olvidados, en muchos periodos fueron olvidados, y la ayuda que recibieron fue una ayuda pírrica que prácticamente no les servía para nada.
Han pasado mucho trabajo. Por eso siempre nosotros en cada programa repetimos que es importantísimo el foco sobre los presos políticos cubanos, sobre todos. Sobre toda la oposición interna y en especial sobre los presos políticos. Todos estamos en sus manos, pero los presos políticos están en sus mesas. Ahora mismo se está tratando de que Amnistía Internacional declare prisioneras de conciencia a las 5 damas de blanco que han sido recientemente encarceladas y bueno, todavía, y que no lo estén es inconcebible. Todavía no se pronuncia. Que no lo estén es inconcebible. A mí Pedro La Caridad me preguntaba, me decía, Ángel, esos millones de ayuda, ¿dónde se queda? Y le dije, no sé, Pedro, yo no te puedo responder eso. No, aquí hay temas que bueno, evidentemente algunos se pueden discutir con más claridad, otros con menos, pero sí, y lo hemos estado mencionando en los últimos tiempos, sí es bueno que se activen ciertos debates, ciertas discusiones, porque los momentos aquí al interior de Cuba cada vez son más difíciles, son más críticos, y el enfrentamiento al régimen sí requiere de todo tipo de apoyos, ¿no? No, yo creo, Antonio, también que lo que está ocurriendo con Venezuela y con Nicaragua, que a mí me parece que es tremendamente urgente y que hay que focalizar muchísimo allá, pero de alguna manera está dejando desbancado o esto está dejando con poca visibilidad el tema de Cuba, y yo siento y me parece que no hay una paridad. Exactamente. No, es a nivel mediático, a nivel diplomático, a nivel político, estamos en un escalón inferior, eso es evidente. Cuando Cuba es el eje del mal. Lógico, es el cerebro de todo esto. Yo creo que hay muchos casos que Amnistía Internacional debería analizar, y me parece que una de las funciones que se debe tener cuando se está en el exterior y se está implicado, inmiscuido o están en organizaciones que están en el tema Cuba, deberían de tener como objetivo principal que estas personas sean reconocidas y que estas personas realmente se hayan llevado al estatus que merecen. Está el caso de que están preguntando por qué sucedió las 20 visas que le dieron al títere cubano cuando fue ahora a Estados Unidos. Esto que ha pasado con la visita de Díaz-Canel. Un periodista golpeando a otros allí, se dieron el derecho de no dejar prohibir la entrada a periodistas a un lugar libre, como si estuvieran en Cuba. Es decir, todo esto, bueno, ojalá resalte y tenga... Pero todo eso yo lo veo, Ángel, relacionado con lo que está diciendo Claudio. El tema Cuba realmente se ha puesto ahora en un segundo plano o en un tercer plano. Y realmente a mí me parece eso muy lamentable, porque incluso en múltiples ocasiones yo he escuchado al senador Marco Rubio hablando Venezuela, y en los últimos tiempos el tema Cuba y el tema de los presos políticos lo he escuchado poco. Yo creo que en el caso de las mujeres debería ser, pero una prioridad total, que esas 5 mujeres estén mencionándose en todo momento y que todo el resto de los presos también estén mencionándose en todo momento. El caso de Sosa Fortuny, señor mío, es un caso realmente muy lamentable, un hombre que ha pasado alrededor de 40 años en una cárcel. El caso, como mencionaba también, de Ernesto Borges. O sea, hay muchos casos de personas que están en situaciones realmente terribles, y hace falta que esos individuos estén todo el tiempo en la palestra, en la mesa de discusión, que cada vez que se hable del tema Cuba, el tema de los presos esté en punta y se discuta sobre ello. Yo creo que eso es volviendo a lo que sucedió con la visita de Díaz-Canel y su tropa a Nueva York, había indignación por todas estas cuestiones, cómo se había permitido la entrada de tantos agentes castristas. Su primera visita lo que ha llevado es la verdad de Cuba. Por eso lo que nos toca a nosotros es continuar construyendo el puente de relación y de comunicación que hemos establecido, que ha sido un trabajo de años. Yo estoy muy contenta, me siento muy satisfecha y muy orgullosa de mi país y de mi presidente. Determinados topos incluso que ellos tenían allá, que ya han comenzado a aparecer descaradamente. Estaba incluso López Calleja, que la pregunta es si hay sanciones contra empresas militares. Que él maneja, que él está implicado. ¿Por qué no? Él es el dueño del monopolio. Bueno, o uno de los principales, ¿no? ¿Cómo es posible que si estas empresas militares están sancionadas, aparecen en la lista y el dueño de este monopolio esté en primera plana junto... No, yendo a contactar con los empresarios y a tratar de crear acuerdos, ¿no? Entonces, si entendemos como oposición al régimen, los que estamos dentro y los que están fuera, yo creo que se pone en evidencia, en entredicho, que está haciendo la oposición fuera de Cuba. Y cuando decimos oposición fuera de Cuba, nos referimos a las organizaciones
que trabajan o su labor se enfoca en la democracia y en el soporte a la oposición interna. ¿Qué pasó con este desborde, con esta algarabía castrista en Nueva York y dónde estuvo la contraparte? O sea, nosotros no podemos hacerlo desde acá adentro, pero ahí están las organizaciones que tienen todas las posibilidades, los contactos a nivel político, los recursos que están haciendo esas organizaciones para frenar a todo este despliegue que está tratando de realizar el lo que hay que ver, y esta es la segunda parte de esta puesta en escena, es si realmente ellos logran los contratos, porque ese es el otro punto. Ellos van, ellos hacen todas estas reuniones, ellos crean todos estos contactos, pero bueno, quizás si no se pudo hacer una gran manifestación, un gran concierto para mostrar y repudiar a estos individuos, bueno, esperemos que en este momento se pueda frenar los planes que ellos tienen de que empresas norteamericanas vengan acá a Cuba y puedan, por ejemplo, el caso de Google, y lo mencionábamos el caso de Google. Google ha estado en conversaciones con ellos. Bueno, ¿va a Google finalmente a entrar en arreglos con ETEXA? ¿En qué condiciones van a hacer esos arreglos? Hay que recordar lo que pasó hace unos años atrás, China, cuando Yahoo y Google y otras compañías fueron demandados por brindar información al régimen chino. Entonces, en este caso, ¿se va a permitir? Y si se permite, ¿en qué condiciones? ¿Cómo van a hacer esos manejos? Porque lo que sí es muy preocupante es que se esté permitiendo que estas compañías, estas grandes compañías, puedan entrar en negocios con Estados Unidos, de su propia democracia, la ley democrática, sirve para que se burle el régimen cubano. Mira, hace unos días alguien me comentaba que en el tema del turismo, con las empresas estas sancionadas que tú mencionabas, Ayler, alguien me mencionaba que Iberoestar y Meliá estaban tratando de servir como puentes o como desvíos para gestionar turismo y que no fueran las empresas estas militares. Entonces yo creo que todos estos temas, a mí me parece que sería importantísimo que desde el exilio se buscara personas que se ocuparan de investigar este tipo de salidas o de atajos que está buscando el régimen para evadir todas estas sanciones. No, pero si tú te pones a ver también, desde la misma cuestión del embargo, que tiene que ver con las propiedades que fueron confiscadas, de que eran empresas incluso agrícolas aquí, norteamericanas, más la de los nacionales que habían aquí. Señores, ¿cómo ahora se va a olvidar toda esa parte histórica? Incluso toda la cuestión legal de los pleitos que hay, que además Obama los congeló, no sé si eso ya se habrá eliminado. Gente que está esperando porque haya un juicio para ver si le son devueltas, si se le devuelve un dinero, se le remunera con algo. Y de pronto, por otro lado, el régimen está tratando de negociar con estos empresarios. A mí me parece que, aunque el régimen cubano, en su intento de lograr acuerdos, convenios, etcétera, a nosotros nos dejó o nos quedó un mal sabor de las instituciones y organizaciones en el exilio que no tuvieron una contraparte fuerte a nivel mediático, a nivel político. Yo creo que aun cuando estas gestiones no tengan resultados fructíferos para ellos, sí creo que hay una parte, y es la que se sigue subestimando, y es la capacidad que el régimen tiene de propaganda. Y esa propaganda la utiliza sobre todo al interior de la isla. Claro. Entonces muestran en el televisor, en su único medio oficial, que muestran a Canel con Robert De Niro, todo este andamiaje, y parece de momento para el cubano, exacto, para el cubano que está adentro, que sí, que sería magnífico de momento ver, aunque por supuesto ya no lo van a poner en la televisión, pero que se pueda circular y que la gente vea en la antena, en los medios que se tienen alternativos, a manifestaciones en contra del grupo, que en este caso... Haley, hubo una manifestación de venezolanos y Nikki Haley salió con un altoparlante a apoyar a los venezolanos y decirle, nosotros estamos con Venezuela. ¿Y dónde estaban los cubanos? Mira, ¿Dónde estaban los cubanos? Para mí una triste conclusión de todo esto, y esto es absolutamente personal, es que evidentemente el exilio no tiene la misma urgencia que nosotros que estamos aquí adentro para que todo esto termine. El otro día yo escribía en Facebook y fue bastante comentado sobre el cinismo de las generaciones nuevas, que gran parte no les interesa. La palabra patria no tiene nada que ver con ellos. Su patria son su propio dinero, su propia circunstancia personal, y ya no les interesa luchar por un cambio democrático en Cuba. Es que Cuba no les interesa. Pero yo creo que el tema es más complejo, Ángel. Yo creo que el tema es más complejo porque
hay que buscar la forma en que esas nuevas generaciones también tengan un interés en Cuba, porque evidentemente con lo largo que ha sido este proceso, si esas nuevas generaciones realmente no ven temas que la atraigan, temas que le interesen, bueno, pues lo dejan a un lado. Y es lógico que quienes han sufrido cárcel o le han matado directamente a su familiar, a sus padres, a sus hermanos, esa gente sí tiene todavía un vínculo muy fuerte con la situación dentro de Cuba, pero estas otras generaciones ya no. Creo que el cinismo ha sido como un sistema de defensa, de estar ajeno a las cosas y como que no repercuta tanto ese dolor en ellos mismos, y realmente está generalizado. De todas formas, yo creo que si hay unos presupuestos anuales que reciben instituciones y organizaciones del exilio para la causa de la democracia en Cuba, es inconcebible que no haya resultados en un evento como este. Y al menos no está pasando nada relevante que la oposición de adentro diga, mira, sí, hay un respaldo, hay una auténtica rendición de cuentas a lo que sucede. Este espacio nosotros lo hacemos dentro de Cuba y por supuesto lo colgamos en internet, pero nuestro interés principal es que nos escuchen y comprendan los cubanos hacia el interior de la isla, comprendan de qué se habla. Y el asunto es que siempre para llevar a cabo la democracia en un país, para luchar contra un sistema imperante, ya lo hizo Martí, lo hizo el mismo castrismo, toda esta mafia castrista, se necesita fondos, se necesita dinero, y en el mundo existen organizaciones que ayudan a esos propósitos. Que aquí en Cuba la dictadura ha demonizado y de ahí los términos mercenarios. No, cuando ellos han sido, por ejemplo, proveedores también de esos fondos, cuando ellos los han recibido, cuando los han manejado, porque por Dios, cómo se hizo la guerra en Angola, cómo se hicieron guerras en otras partes, cómo se suministró a las guerrillas acá en América Latina y o sea, como ellos realizan todos estos eventos de carácter ideológico, cómo conforman los actos el ALBA, este famoso ALBA era simplemente una plataforma que había creado el castrismo junto con el chavismo para alinear a todos estos países, y estaban completamente subvencionados con los petrodólares que estaba recibiendo Venezuela en un momento donde el barril de petróleo estaba montado en los 140 dólares por barril. Y miren cuál es la situación que ahora tiene Venezuela, que de alguna forma es lo mismo que pasó en Cuba. Después de recibir durante años muchísimos miles y miles de dólares en subsidios, bueno, el país es un desastre. Es exactamente lo mismo que ha pasado en Venezuela. Entonces, la idea es que siempre que el dinero no vaya hacia sus fines, entonces es dinero para subversión, como le llaman ellos. Un dinero que tiene un ancla peyorativa, ¿no? Un ancla negativa. Como yo le digo a muchos amigos, dice, oye, si tú ves el tamaño del yate Granma, y el yate Granma era un elemento, una esquirla en todo ese gran dineral que recibieron, sobre todo de quienes, de esos pequeños y medianos empresarios, que después ellos se encargaron de desbancar. Por eso no tienen tanto miedo. Desde anoche estamos bajo lluvia en La Habana. Vamos a ver qué pasa ahora con los derrumbes. Es lamentable, triste, desoladora la situación de la vivienda en Cuba. Nosotros ahora mismo, si sienten unos soniditos, estamos con envases recogiendo el agua que nos está filtrando. Ya lo hemos dicho muchas veces, se avecinan tiempos duros. Creo que esta semana ya arrancaba el famoso experimento contra los transportistas. Vamos a ver qué pasa. Ya de venida para acá no habían taxis prácticamente particulares. Bueno, hay que ver cómo va fluyendo esta situación, porque ellos han sostenido que van a realizar el experimento, como siempre llaman, y por supuesto las personas estaban diciendo, los choferes estaban diciendo que no iban a permitir que los trataran o casi que les confiscaran sus carros, que sería el equivalente a entrar a ese invento que nuevamente. Vamos a ver qué pasa, si ese es el detonante de algo. Vamos a ver. De todas formas, tú decías que estas lluvias no solo van a traer problemas de la vivienda, también van a acrecentar todo el problema agropecuario, porque ahora en ese Pinar del Río lo más probable es que las cosechas se hagan trizas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias por seguirnos en Libertad y Punto. Nos vemos la próxima semana a ver qué trae el acontecer dentro de la isla. Muchas gracias.